Hoy voy a hablarles acerca del dolor en el anciano por Juliet Sofía Zafra. Entonces, en el contenido de esta exposición tendremos objetivos, definición, clasificación, epidemiología, etiología, diagnóstico, tratamiento, prevención y referencias bibliográficas. Para empezar, los objetivos son reconocer que el adecuado manejo requiere de conocimientos específicos en cuanto a los cambios fisiológicos. Identificar que el primer paso para el manejo del dolor en el anciano es la evaluación y comprender que un manejo inapropiado o insuficiente del dolor puede producir deterioro de la calidad de vida, aislamiento social, depresión, trastorno del sueño, discapacidad, malnutrición y deterioro cognitivo. La definición del dolor en el paciente geriátrico representa un reto para el médico tratante y el equipo de salud, ya que además de ser uno de los motivos de consulta más frecuentes, su adecuado manejo requiere de conocimientos específicos en cuanto a los cambios fisiológicos en el anciano que intervienen en la modulación del mismo, los efectos beneficiosos y adversos del uso de fármacos, la presencia de factores psicosociales asociados también. Clasificaremos esto en la percepción del dolor. Posee tres componentes: el sensorial discriminativo, que hace referencia a las cualidades sensoriales de intensidad y localización, duración y calidad del dolor; el cognoscitivo evaluativo, que se refiere a la interpretación del síntoma y sus posibles consecuencias; y el componente afectivo motivacional, determinado por experiencias dolorosas previas, rasgos de personalidad y factores socioculturales. En la epidemiología, el dolor es un síntoma con alta prevalencia. En el adulto mayor, 40% de los ancianos no institucionalizados y entre el 27 y el 83% de aquellos que se encuentran en algún centro de cuidado crónico presentan dolor que afecta sus actividades diarias. A pesar de ser muy frecuente, entre el 40 y el 80% y entre el 16 al 27% de los ancianos en la comunidad y en instituciones geriátricas de manera respectiva no reciben ningún tratamiento para este. Las causas son patologías degenerativas, ya sea osteomusculares o nerviosas, infecciones, enfermedades oncológicas, enfermedades vasculares como isquémicas e insuficiencia venosa, dolor asociado a procedimientos quirúrgicos, psicosomático por trastornos del afecto, abuso, abandono o duelo, traumatismo, ya sea accidentes o caídas, inmovilidad como retracciones, mala postura, úlceras por presión y desacondicionamientos. En el diagnóstico vamos a tener un énfasis en el interrogatorio. Entonces, primero, tiempo de evolución del dolor. Tenemos el agudo, que son de 12 horas, de hasta 12 semanas, por lo general asociado a traumatismo, infecciones, postquirúrgicos, estresores psicosociales recientes o como manifestación inicial de episodios isquémicos a cualquier nivel. Y también tenemos los característicos, que son somáticos, originados en especial en el sistema musculoesquelético, y tegumentario, descrito por lo general por el paciente como localizado, constante, no irradiado. Su intensidad es casi siempre proporcional al estímulo que lo produce, por ejemplo una lumbalgia mecánica, osteoartritis, dolor postraumático. También tenemos el visceral, que es producido por distensión, inflamación e isquemia de órganos internos, y en especial en tórax, abdomen y pelvis. El paciente encuentra dificultad al describirlo, pues es más definido, intermitente, profundo, frecuentemente se irradia y se puede acompañar de manifestaciones autonómicas como diaforesis, ansiedad o palidez. Por ejemplo, la isquemia mesentérica o miocárdica, dolor preurítico, diverticulitis colónica o tumores de órganos internos. También tenemos el neuropático. A diferencia de los dos anteriores, no es un dolor nociceptivo, es decir, se produce por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico, y no por activación bioquímica de receptores del dolor, referido como punzante, lacinante, quemante o como una descarga eléctrica. Está localizado en el área del nervio afectado. Puede también asociarse a alteraciones de la sensibilidad, parestesias, hiperpatía, alodinia, por ejemplo, hernia discal con radiculopatía, compromiso nervioso de origen tumoral, neuropatía diabética,
síndrome del miembro fantasma, posamputación. También vamos a ver en la intensidad, las escalas usadas para determinar la intensidad del dolor de la población general, como la EVA, que es la escala visual análoga, o la EVN, que es la escala visual numérica. La escala de caras tienen también aplicabilidad en la población geriátrica. Sin embargo, en pacientes con deterioro cognoscitivo o trastornos de la comunicación es necesario utilizar las escalas especiales como el PAINAT, que es el Pain Assessment in Advanced Dementia. Entonces también tendremos el tratamiento. Aquí debe interrogarse acerca del uso actual o previo de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, opioides, corticoides, entre otros. Dosis, vías de administración, necesidad de un medicamento analgésico, tiempo en el que éste se ha utilizado, la respuesta que ha tenido y efectos secundarios que se presentaron, específicamente graves como anafilaxis, hemorragia digestiva, toxicidad hepática o renal y tolerancia, entre otras. Es prudente también indagar sobre medidas no farmacológicas como remedios caseros y terapias alternativas usadas, ya que estas varían dependiendo de las creencias del paciente y su cuidador. Tendremos antecedentes personales donde hay que interrogar sobre osteoartrosis, artritis, traumatismos o cirugías, diabetes, fracturas, cáncer y tratamientos recientes, enfermedades mentales y demencia, uso de medicamentos que puedan tener como efecto secundario el dolor. Y también es importante en esta parte del diagnóstico integrar al cuidador, ya que este tiene un impacto percibido sobre la calidad de vida y funcionalidad del paciente, dificultades en el cuidado secundarias al dolor o a los efectos del tratamiento, indagar sobre desencadenantes que el paciente no identifique, detectar signos de sobrecarga en el cuidador secundarias al dolor no controlado y sus consecuencias. También para el diagnóstico haremos un énfasis en el examen físico. Para esto tendremos los signos vitales, que son cifras de presión arterial elevadas o taquicardia o taquipnea como respuesta simpática al dolor. Y manifestaciones generales como facies y posturas antálgicas, trastornos de la marcha, uso de ortesis, labilidad emocional o agresividad. En ocasiones el delirium es la única manifestación, en especial en ancianos con trastorno cognoscitivo. En los paraclínicos tendremos que la solicitud de estudios complementarios se hará según la orientación que provea el ejercicio clínico, considerando la sospecha diagnóstica y sobre todo la gravedad del síntoma y el riesgo de no diagnóstico de forma correcta y oportuna. Situaciones específicas en las que se debe hacer esto. Entonces, sospecha de compresión radicular espinal, fractura vertebral o ambos, se le puede pedir una resonancia magnética nuclear de la zona afectada. En sospecha de lesiones óseas degenerativas en columna, una radiografía de columna de zona afectada. En sospecha de insuficiencia venosa o arterial de extremidades, se puede pedir un Doppler dúplex venoso o arterial de miembros inferiores. Y en sospecha de neuropatía periférica, una electromiografía y velocidades de neuroconducción del miembro afectado. En el dolor óseo de origen no claro se puede pedir una gammagrafía ósea. Para el tratamiento farmacológico hay que tener en cuenta la disminución de la función renal y hepática, la interacción farmacológica con otros medicamentos, muy frecuentemente en el paciente geriátrico que es polimedicado. En caso de un dolor episódico, fármacos de vida media corta y de liberación rápida son los ideales en casos de dolor permanente. En casos de dolor permanente. Es fundamental usar su dosis por horario. Reconocer los desencadenantes del dolor, en especial en ancianos con deterioro cognitivo, quienes probablemente deban ser premedicados. Debe usarse la ruta menos invasiva. Tenemos el paracetamol, que es una opción para dolores musculoesqueléticos leves a moderados, en especial en casos de presentación esporádica. La dosis máxima en el anciano no debe superar los 3 gramos diarios, repartidos en manera ideal en pequeñas dosis con horario de 500 miligramos cada 4 horas. Y en los AINES tenemos como recomendaciones evitar la automedicación de productos de venta libre, preferir el paracetamol y los opioides, no usar ibuprofeno o naproxeno en pacientes que toman ácido acetilsalicílico. En presencia de insuficiencia renal es preferible el uso de la COX-2 selectivos
como el Celecoxib, 100 miligramos diarios. También es necesario evaluar la función renal, la hepática, plaquetas, hemograma, usar la dosis mínima efectiva para controlar los síntomas del paciente y en caso de requerirlos, preferirlos de vía media corta, como ibuprofeno y diclofenaco, 50 miligramos cada 12, usar de forma concomitante con protectores de mucosa gástrica y por tiempo máximo de 7 a 10 días. Ahora tenemos de los opioides, que se recomienda el uso de la dosis mínima efectiva titulada según la respuesta. Se prefieren opioides débiles como la hidrocodona y la codeína. El uso de opioides potentes requiere individualización del caso, evaluando riesgo-beneficio. Opioides que deben evitarse en los ancianos es la meperidina por sus metabólicos activos que pueden causar excitación y convulsiones. El propoxifeno es más efectivo que el placebo y por último el tramadol. Aquí tenemos una tabla donde se ven las propiedades de los opioides de uso que es más frecuente en el dolor oncológico. Como primero tenemos la morfina, luego la oxicodona, la hidromorfina, el fentanil transdérmico y la metadona oral. En medicamentos para el dolor neuropático tenemos la venlafaxina, que tiene un aceptable perfil farmacológico en el anciano. Es de elección en pacientes con trastornos de ansiedad o depresión asociados a dolor neuropático, empezando dosis mínimas de 37.5 miligramos diarios. Los anticonvulsivantes como la gabapentina, dosis de inicio de 100 miligramos diarios, y la pregabalina, que es inicio de 50 a 75 miligramos diarios, pueden ser usados en pacientes geriátricos teniendo en cuenta los efectos secundarios que son sedación, fatiga, ataxia, edema periférico, aumento de peso, visión borrosa, prolongación del segmento QT, y debe ajustarse la dosis según la función renal y manera adicional deben usarse en la noche preferiblemente. En el tratamiento no farmacológico tenemos que está la terapia física, la terapia psicológica y un trabajo social adecuado. Se han empleado también en ancianos la estimulación eléctrica transcutánea, la acupuntura, la rehabilitación fisioterápica, la hipnosis, la meditación, la relajación, el biofeedback, la musicoterapia para reducir el dolor. También se ha empleado terapia cognitivo-conductual, aunque en los ancianos puede ser más complicada de utilizar. Ejercicios como caminar, natación, el tai chi pueden mejorar el dolor y la función motora. Para prevención primaria tenemos medidas para evitar el sufrimiento y la enfermedad, como evitar sobreesfuerzos y realizar actividad física permitida según cada caso del paciente. En secundaria tenemos educar al paciente, cuidar para que verifique que al momento de la toma del medicamento sea el indicado, así como la dosis, vía de administración y la frecuencia de su uso. Tener cantidades suficientes de los fármacos entre los intervalos de la formulación médica, es decir, no dejar que se quede sin el medicamento el paciente. Y evitar la automedicación. En prevención terciaria tenemos la rehabilitación adecuada tras un procedimiento, es decir, una cirugía, por ejemplo, o la toma de medicamentos adecuados y un diagnóstico adecuado. Y en la cuaternaria tenemos disminuir el daño y la progresión de lo que provoca el dolor, de las causas posibles que vimos anteriormente, disminuir todas estas independientemente de su origen. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Gracias.